¿qué tan urgente es que ahora alguien que nos esté escuchando empiece a gestionar su dinero como debe según esta geopolítica, esta situación económica mundial que nos estás escribiendo? Bueno, este es uno de los elementos clave que se han obviado en Europa y que explican en buena medida por qué Europa se está quedando atrás y por qué la capacidad de generar rentas y poder adquisitivo de las familias europeas, y aquí voy a hablar de las españolas porque creo que es el caso más paradigmático, pero en muchos casos es un problema que es compartido por la mayor parte de Europa, no por todo el continente, no por toda la Unión Europea. Hay países como por ejemplo Suecia que curiosamente escapan de esta tendencia, pero sí que es un problema muy extendido. Y es el hecho de que a la cultura financiera, a la capacidad de generar nuevos instrumentos de generación de rentas, a la capacidad de explicar a las familias que tienen que aprovechar sus ahorros para generar y convertirlos en un motor productivo, eso no ha existido, ¿no? Incluso se ha penalizado. No está en los programas de los colegios, no está en los programas de los institutos, en los programas formativos, la fiscalidad no lo favorece, no hay campañas que inviten o animen a las personas a colocar su base de ahorro en inversiones productivas, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Brutal. Mira, los europeos ahorran mucho más que los norteamericanos, que los ciudadanos de Estados Unidos, pero en una proporción 15-5. Es decir, ahorran 3 veces más. La tasa de ahorro en la Unión Europea se aproxima al 15% del PIB, la tasa de ahorro de las familias. En Estados Unidos es de apenas el 5%. En cambio, las familias de Estados Unidos con ese 5% de ahorro generan mucha más riqueza que las europeas con un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros salarios no están mejorando, si nuestro poder adquisitivo no está evolucionando favorablemente, en parte es porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es aprovechar el fruto de nuestro esfuerzo, aprovechar el fruto de nuestro trabajo, aprovechar nuestros ahorros para convertirlos en actividad productiva. Y esto tiene implicaciones de todos los tipos, porque cuando las familias mueven su dinero a una actividad productiva, sacan la inversión de esa cuenta bancaria, de ese depósito, y lo colocan directamente en inversión en acciones, en compra de bonos, en inversión en private equity, en muchas alternativas que existen en el mercado, lo que están favoreciendo no es solo conseguir una rentabilidad mayor a largo plazo, que es algo que está demostrado, sino que también están facilitando que se canalicen flujos hacia nuevas empresas, hacia startups, hacia procesos de inversión nuevos. Es decir, se está facilitando que la economía consiga construir mucho más, ¿no? A todos los niveles. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? ¿Por qué la economía de Estados Unidos se ha convertido en un motor de empresas y de tecnología? Fundamentalmente porque las empresas en Estados Unidos tienen mucho acceso al capital. ¿Por qué en Europa no lo tienen? Porque el capital está congelado. Y además, muchas veces, claro, si nosotros depositamos el dinero en una cuenta corriente, en un depósito o incluso en fondos de renta fija muy conservadores, ¿no? Yo recuerdo esa campaña que hace unos años había muy intensa de los fondos de inversión garantizados. ¿Qué es un fondo de inversión garantizado? Necesariamente tiene que ser una arquitectura muy pobre en términos de rendimiento. Y además choca con la evidencia empírica, porque si tú tienes una inversión, por ejemplo, en equity correctamente diversificada, la probabilidad de perder dinero en 5 años está por debajo del 1%, y a 10 años es prácticamente insignificante, con lo cual ya hay productos garantizados, que es la inversión, por ejemplo, en renta variable, en el motor industrial y económico de nuestras sociedades. Entonces, ¿qué es un fondo de inversión garantizado? Pues es una construcción financiera que lastra los rendimientos. ¿Por qué existían esas campañas y existían esos productos? Porque había una demanda. ¿Por qué hay una demanda? Porque hay un problema de cultura financiera. Mira, en España, insisto, también en Europa, pero en España nos hemos acostumbrado ya mucho a decir no tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida ni de nuestro futuro. Siempre nos van a ayudar. De una u otra forma habrá un actor que nos ayude, ¿no? Generalmente el Estado. Esto se ve claramente con las pensiones. Es decir, estamos en un territorio que está envejeciendo muy rápidamente. La edad media de vida en España ya supera los 44 años. Somos el país del mundo que está envejeciendo más rápidamente. Tenemos un crecimiento vegetativo que es negativo. Es decir, a nivel, si excluimos la influencia de la inmigración, España ya pierde población. Eso tendría que hacernos pensar si nuestro modelo de pensiones es un modelo de reparto que se basa esencialmente en que los jóvenes mantengan a los mayores, pero vivimos en un país donde no hay jóvenes y que cada vez hay más mayores, es evidente que hay un problema, porque no hay ahorros para atender
esas pensiones en el futuro. Esas pensiones en el futuro se tendrán que pagar con el esfuerzo de los trabajadores jóvenes, pero si no hay un problema, ¿no? Si hay muchos menos trabajadores jóvenes que personas mayores, pues evidentemente es un problema. Eso nos debería llevar a asumir la responsabilidad por nosotros mismos. Debería hacer que los partidos políticos animasen a las familias a ahorrar y a facilitarles ese esfuerzo de ahorro. Un ejemplo, un chico de 25 años que deposite todos los meses 170 euros. No es una cantidad tampoco muy grande, ¿no? Vamos a suponer que un chico de 25 años empieza a trabajar y que dice, yo voy a destinar 170 euros todos los meses por ejemplo, a un producto de inversión pasiva, por hacer muy fácil el cálculo, en el mercado global. Utilizando la rentabilidad histórica, este chico con una aportación de apenas 170 euros al mes se jubilará cuando cumpla los 65 años con un patrimonio de 1 millón de euros. Solo con una aportación de 170 euros. Realmente habrá aportado muy poquito dinero, habrá aportado unos 80.000 o 90.000 euros. Los otros 900.000 euros restantes será el rendimiento que habrá obtenido por su participación en los beneficios del motor económico industrial mundial. Es decir, la solución a las pensiones está ahí. No estamos hablando de que digas, tengo que invertir la mitad de mi salario. 170 euros y empezamos jóvenes. Esto se ha explicado convenientemente en las universidades, en los institutos. ¿Se han hecho campañas públicas para animar a los jóvenes a preocuparse de su futuro? No, todo lo contrario. La narrativa permanentemente es, no te preocupes, las pensiones están garantizadas, va a ser seguro, olvídate, compra casas. Eso es una carrera hacia el abismo. Y es una carrera hacia el abismo completamente innecesaria. Y ahí tiene mucho que ver lo que me comentabas, el hecho de que no haya una correcta formación financiera. Entonces yo creo que la formación financiera es vital. Primero porque puede mejorar muchísimo nuestro poder adquisitivo. Insisto, gran parte de la diferencia de consumo entre las familias de Estados Unidos y las familias de Europa está en la capacidad de las familias de Estados Unidos de extraer rendimientos financieros, que cada vez, por cierto, pesan más en la cesta de generación de rentas. Y dado que Europa ahorra muchísimo más, si los rendimientos fuesen más altos, la diferencia sería muy sustancial. Y en segundo lugar, porque puede garantizar o puede mejorar nuestro futuro, puede reducir nuestra fragilidad y nuestra exposición al riesgo vital. Por lo tanto, creo que la formación financiera es indispensable porque mejoraría mucho la vida de las familias. Yo cuando hablo de este tema, a mí me gusta plantear algo más aterrizado y cercano, porque el joven ahora o la persona que está escuchando eso dice, vale, 170 euros, pero hasta que me jubiles, 75 años, pueden pasar 1000 locuras. Vale. A mí me encanta pensarlo así, por eso siempre he tenido tanta urgencia invirtiendo. Si tú tienes que pagar 50% de impuestos, es decir, eso quiere decir que de enero a junio tú estás trabajando para alguien que no eres tú, ni tu familia, para el Estado. Y tú empiezas ya a empezar a ganar dinero de julio a diciembre. Si tú no inviertes, ya lo podrás explicar, el poder de erosión de la inflación, a medida que pasa el tiempo, ese mismo dinero puede comprar menos cosas. Pero es que ese dinero tú lo has ganado invirtiendo tiempo y energía. Es decir, hoy, si tú has trabajado 8 horas, 1,5 las has hecho gratis. A mí me gusta verlo así, como cada día estoy regalando tiempo. Estoy regalando mi esencia vital, que es el tiempo que estoy aquí para pasar tiempo con la familia, con quien sea, y no solo eso, luego ya te pones a pensar y vale, pueden pasar 1000 cosas hasta los 65 años, muy bien, que tu madre tenga un cáncer y no tengas cómo pagar las facturas. ¿Ahora qué? O que pase una urgencia y no tengas cómo, o que se queme la casa y te quedes sin techo. ¿Ahora qué? Esa urgencia que no te afecta, si hubiese sido más inteligente, haber gestionado mejor tu dinero, que al final es tu responsabilidad, y teniendo herramientas tan sencillas, porque no es muy complicado, todo cambiaría, ¿verdad? No puedo estar más de acuerdo, claramente. Si pierdes el trabajo. O sea, al final, capitalizar tu dinero y tratar de extraer rendimientos de él y empezar a reinvertir, lo que te permite es ganar tiempo, como muy bien dices, o al menos dejar de malgastar el tiempo, que es el recurso más importante que tenemos, porque es el único recurso que no podemos recuperar. Una vez que se consume, ya no hay vuelta atrás. Y segundo,
porque evidentemente nos está dando seguridad, seguridad vital. Entonces, a mí me parece indispensable. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando tienes un Estado que es hostil y cuando con impuestos y también con la narrativa, porque yo insisto, yo no entiendo que, teniendo en cuenta la importancia que las finanzas tienen en la sociedad, a nivel económico, a nivel político, a nivel personal, no entiendo que en los colegios, en los institutos y las universidades no haya un trabajo activo para que nuestros jóvenes estén convenientemente preparados. Ojo, esto no ocurre así en todas partes de Europa, ¿eh? Estoy hablando de España y probablemente de Europa Occidental. Pero hay países como Suecia, por ejemplo, donde el gobierno incentiva a las familias a ahorrar e invertir, donde tienen cuentas, por ejemplo, donde las plusvalías no se devengan, el impuesto sobre las plusvalías no se devengan hasta que se rescata este dinero, con lo cual permite operar y beneficiarte del proceso de capitalización compuesta de forma muy, muy intensa. Es decir, hay muchos mecanismos que en Europa existen para, curiosamente, los países más prósperos de Europa suelen ser aquellos donde los gobiernos hacen más porque las familias tengan más autonomía vital, es decir, que ahorren mejor e inviertan mejor sus ahorros para conseguir rendimientos. Curiosamente son los países que suelen funcionar mejor, lo cual, desde un punto de vista de teoría económica y financiera, no es extraño. Pero eso aquí no ocurre. ¿Por qué? Bueno, porque ¿Hay yo creo... alguna Bueno, estrategia yo oculta detrás? honestamente no creo... No, a mí no me gusta la conspiración, pero sí me gusta la teoría de incentivos. Creo que en este caso los políticos obtienen un beneficio directo de la fragilidad. Es decir, si yo como político quiero capitalizar un mensaje, es mucho más fácil capitalizar yo te ayudo, yo te doy una ayuda, yo te subo la pensión, a decirte yo voy a hacerte más fácil que tú puedas tener autonomía personal y financiera. Entonces creo que es mucho más fácil de capitalizar el primer mensaje. Claro. Y entonces creo que el incentivo de los políticos en España y en gran parte de Europa, que se han convertido eminentemente en grandes profesionales del marketing, está en que tú dependas mucho más de ellos, a todos los niveles. Y esto ocurre con todas las fuerzas políticas, de un lado y del otro. Parece una inquisición esto, cuando la gente se moría de hambre y claro, decían, creen Dios, yo soy católico, pero Ya lo sé. creen Dios, vas a sufrir esta herida y vas a tener una mejor en el... Y claro, la gente muriéndose, bueno, sí, lo sacrifico todo. Pues claro, con la fragilidad, evidentemente un pueblo es más controlable. Exactamente. Y al final, yo por ejemplo, si tú tienes tu negocio, tienes tu empresa, tienes tu trabajo, tienes tus ahorros y obtienes un rendimiento de él, tú no quieres que te hablen de ayudas públicas. No las quieres. No. Dices, yo no las quiero. Y ahí cambia el debate. Y el debate probablemente se vuelva mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más exigente. Al final lo fácil es hablar de ayudas, ¿no? No, que te voy a dar el transporte público gratis. No, que te voy a dar una renta gratis. No, que te voy a dar un bono de alquiler gratis. Porque yo te estoy dando todo. Es como, qué bueno soy, ¿no? Oye, vótame, respáldame porque te estoy haciendo muchos regalos, te estoy dando muchos obsequios, ¿no? Entonces no quiero que tengas autonomía, al revés. Si no la tienes, capitalizo esa fragilidad. Yo creo que ese es el incentivo que explica por qué en España, y en gran parte, insisto, de Europa Occidental, en los últimos años ha habido una carrera demasiado exagerada hacia la dependencia del llamado estado de bienestar. O sea, el estado del bienestar supuestamente está para aquellas personas que tienen infortunio en la vida, ¿no? Es una especie de red de seguridad. Surge como una visión en la que dices, ok, entre todos nos damos una especie de red de seguridad. Tú arriésgate, trabaja, monta tu negocio y si por lo que sea te va mal, sabes que te vamos a garantizar un umbral mínimo No tendrás nada y de serás feliz. vida. Pero claro, eso vuela por los aires, ¿no? Y ahora ya es como, no tengamos nada. Si te lo vamos a dar todo, vamos a depender todos del estado de bienestar. Entonces ya el estado de bienestar se ha pasado a la dictadura del bienestar, que no es un bienestar, ¿no? Porque de hecho en España, que llevamos 20 años de empobrecimiento relativo, no es una manifestación muy clara de bienestar, más bien todo lo contrario, ¿no?